Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Diálogo bajo la cúpula, donde estaremos seguiremos con nuestro seriado sobre el Congreso Fictiónico de Panamá. Bueno, un evento histórico ocurrido hace 200 años, ¿verdad? Nos vamos a sumergir en este tema, ¿cómo les digo? Enfocados en el pasado, pero con un pie en el presente. Es el Congreso de Panamá, un sueño arquitectónico, un sueño de Bolívar no cumplido. Es las bases de lo que es la América Latina hoy en día. Para ello tendremos hoy nuestro programa, se siente muy orgulloso de invitar para la entrevista de hoy a un joven estudiante universitario del PNF en Historia, del Programa Nacional de Formación en Historia de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, al estudiante del séptimo semestre, Alan Piñango, quien nuestro programa siempre muy sensible con la juventud también que se está formando en este campo, ¿no? Que ya hemos entrevistado a muchos historiadores importantes en Venezuela actuales. Bueno, creo que es el momento de que el programa se democratice y le abra el espacio a la juventud venezolana, en este caso a nuestro futuro historiador Alan Piñango. Antes de dar inicio al programa, bueno, debemos agradecer que este programa es gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, nuestro presidente, el diputado Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, la diputada Grecia Colmenares, el secretario de la Asamblea Nacional, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. También le enviamos un saludo muy especial a nuestro director de la oficina, nuestro director general de la Oficina de Participación Ciudadana, el camarada José Perales. Y además queremos darle las gracias pues a nuestro operador de audio Miguel Herrera y a nuestra productora Alirna Castillo, quienes hacen posible esta transmisión. Desde ya los invitamos a sintonizarnos a través de nuestra plataforma Seno, Somos Asamblea Radio, y a disfrutar de nuestro programa de contenido audiovisual a través de nuestro canal YouTube, Somos Asamblea. Bueno, vamos a comenzar. Alan, ¿cómo estás? Un placer y un honor estar aquí con ustedes en esta entrevista. Y bueno, y emocionado también. Bueno, Alan, qué bueno. Alan, primero que nada, antes de inmiscuirnos en el mundo de la historia y en este tema, te quería preguntar precisamente esa inquietud tuya por estudiar historia, ¿de dónde viene y qué te motivó a estudiar una carrera que en principio pudiera parecer que no nos garantiza, no sé, un futuro económico, pero que bueno, que existe mucha gente que esta carrera lo apasiona, ¿no? Sí, exactamente. Apartando un lado la parte anecdótica que me gusta en lo personal investigar, adquirir conocimiento y siempre me viene la pregunta del Ajá. porqué de las cosas. También me percaté en su momento, cuando antes de comenzar a estudiar esta carrera, la importancia de que la historia no solamente es un hecho del pasado, un estudio del pasado, sino que también influye en nuestro presente y que Exactamente. está presente en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Muy bien, Alan. Alan es estudiante del séptimo semestre de la escuela y además es asistente de investigación del Centro de Estudios Simón Bolívar, ¿no? Que es la fundación que se encarga de el estudio de la figura del padre de la patria. Bueno, vamos primero con las efemérides, ¿no? Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial de la Conservación del Ambiente, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1972, que se celebra a nivel global. El objetivo es promover acciones ciudadanas e institucionales para cuidar los parques nacionales, los ríos y combatir el cambio climático. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acaba de firmar un memorándum de entendimiento con el gobierno de la India, en una institución internacional, no recuerdo el nombre, que tiene que ver con el cuidado de los grandes felinos, ¿no? A propósito de esta fecha del día de hoy. También un 5 de junio de 1823 se celebra el natalicio de Jesús Soto, que fue un creador visionario y uno de los máximos exponentes mundiales del arte cinético y óptico, logrando revolucionar la plástica contemporánea al integrar el movimiento y el espacio real en la obra de arte.
Jesús Soto nació en Ciudad Bolívar, rompió la bidimensionalidad de la pintura tradicional al utilizar elementos como las varillas de metal, hilos de nylon y plexiglas que vibraban ante el ojo del espectador o se movían con el viento. Su mayor hito fue la invención de los célebres penetrables, enormes estructuras de filamentos colgantes diseñadas para que las personas caminaran a través de ellas, transformando al público de un simple observador pasivo a una parte activa y viva de la propia escultura, ¿no? Bueno, Alan, vamos a entrar en calor ya con la audiencia, ¿no? En 1826 la independencia americana era reciente, ¿verdad? Apenas 2 años había ocurrido la batalla de Ayacucho, ¿verdad? Ujú. La Santa Alianza Europea quería reconquistar las tierras y en el Exactamente. norte la doctrina Monroe Ujú. estaba pisando fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo debemos entender la audacia de Bolívar al convocar este Congreso? ¿Era un acto de desesperación o una jugada maestra del ajedrez político? Bueno, muy buena pregunta. La historiografía ya de por sí descarta esa palabra de desesperación por parte del Libertador, ya que desde ya mucho antes, ya el Libertador tenía ya la idea ya madurada, donde lo podemos conseguir en la Carta de Jamaica, por ejemplo, donde buscaba un equilibrio hemisférico en la región. Y también, también tenía la conciencia de que la América ya, desde que logró despojarse de las colonias, era muy vulnerable a posibles futuras reconquistas por parte de las potencias extranjeras, como ya he mencionado, como la Santa Alianza y la potencia emergente que se está emergiendo en ese momento, Norteamérica, que es Estados Unidos con la doctrina Monroe. Por eso convocar al Congreso a la unidad de los pueblos recién independizados a un Congreso, ¿verdad? Exactamente. Y no solamente era una alianza militar solamente, sino era convocó una asamblea que tenga la capacidad de abordar conflictos internos en la región de Hispanoamérica. Y así, por ejemplo, también para poder así atar a los caudillos Ajá. en una ley común. Ok. ¿Verdad? Para así ir despojando la anarquía y poder consolidarse en una sola soberanía. Claro, Exactamente. los caudillos, ¿verdad? Explicarle a la gente que precisamente eran los que iban en contra de la idea de la unidad, ¿no? Porque cada caudillo Exactamente. buscaba el poder y en cada región de las provincias recién independizadas y era una amenaza pues al proyecto gran colombiano, ¿no? Ujú. Ese pensamiento caudillista de que cada quien quería ser el mandamás en cada región. Y ahí el Libertador, precisamente este Congreso, sirvió pues para darle primero la majestad a en los nuevos estados-naciones como estados-naciones republicanas con Ujú. instituciones fuertes, ¿verdad? Que gobernaran Exactamente. cada país a lo interno, pero que a su vez pudiesen reunirse confederadamente en estos congresos, ¿verdad? Exactamente. Era más que todo una estrategia de forma racional para la supervivencia de la región. Bueno, de la región en común que nos une en los países hispanoamericanos. Ajá, hay un detalle que los oyentes les ronda la cabeza, ¿verdad? Que Estados Unidos no quería, que Bolívar no quería, perdón, invitar a Estados Unidos al Congreso, ¿no? Y Ujú. que Santander insistió para que fuesen invitados, ¿verdad? Ok. ¿Qué vio Bolívar en Estados Unidos que los demás no lograban ahí intuir? Y cómo ese tira y afloja diplomático afectó al espíritu original del Congreso, Alan. Bueno, en ese momento, cuando se estaba ya consolidando la hegemonía, los países de esta región bueno, los diplomáticos de esta región veían el modelo estadounidense como un modelo republicano, un modelo justo. Y entonces Bolívar, en su momento, que también al principio estuvo de acuerdo, pero al analizar los cambios geopolíticos en ese momento se percata que tempranamente que el código geopolítico
no era, ¿cómo te explico? El código geopolítico que se está gestando con la doctrina Monroe no Ajá. era para los americanos, los hispanoamericanos, sino se está consolidando en su propia región, en el norte, anglosajón, Ok. donde se desarrolla una de las frases célebres de Bolívar, que Estados Unidos está destinado a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Ok, bueno, excelente, ¿no? Ujú. Porque efectivamente esa frase la dice antes o durante el Congreso. Antes del Congreso dice Bolívar esa No, frase o después. no, La frase de los Estados Unidos. creo que durante, Ok. durante. Bueno, es muy interesante ver cómo Bolívar logra ver las pretensiones del modelo norteamericano como un elemento que pudiese alterar el modelo pues para América Latina, para nuestra América, que era un gobierno que Bolívar aspiraba sobre la base de gobiernos de un modelo centralizado, ¿no? A diferencia del modelo norteamericano, que era un modelo federal. Además, la lucha independentista en el caso de la Gran Colombia tiene una incidencia muy importante la participación de los esclavos, ¿no? Quienes a través de la lucha por la independencia ganaron su derecho a la libertad, cosa que en Estados Unidos, después de la fundación de la República en Ujú. 1783, el modelo esclavista continuó. Bueno, pero vamos al primer corte, ¿verdad? Para seguir con esta entrevista con nuestro querido amigo y estudiante Alan. Bueno, venimos nuevamente en nuestro programa Diálogo bajo la cúpula, ¿verdad? Hablando con Alan, joven estudiante de la Escuela de Historia, quien, bueno, lo trajimos hoy eh, para tratar de que él, como estudiante, en estos temas históricos, nos hable acerca sobre sus reflexiones sobre el Augusto Congreso de Panamá. Alan, en el Congreso en esas 3 semanas se aprobaron un ejército confederado de más de 60.000 hombres y la independencia de Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por qué este plan de liberar las islas generó tantos problemas? Principalmente eso creó una fuerte discusión por ambos modelos, por ambas naciones, tanto en el norte como en Europa. Incluso, y nosotros que estábamos en Hispanoamérica con la doctrina bolivariana, queriendo abolir la esclavitud, que ese Ajá. era el principal objetivo que teníamos que lograr en las islas del Caribe. Pero que había intereses de por medio porque en ese momento, en esas islas, se estaba manejando el modelo de producción esclavista todavía, ¿verdad? Y era un punto estratégico, además, comercial, que querían tener controlado, por ejemplo, Estados Unidos para tener consolidado su hegemonía en el continente. Y, ¿Y Haití? y Haití, O sea, Haití, Haití. Puerto Rico, Cuba, o sea, son unos ejemplos, uno de los ejemplos claros que de la importancia estratégica y geográfica en la región. Muy bien. Además, el tema de la independencia, estamos hablando un poquito antes Ujú. de volver con ustedes, eh, el miedo que inspiraba en los Exactamente. gobiernos Las de Colombia, Ujú, de Perú, de la provincia del Río de la Plata, de la Nueva España de México, ¿verdad? ujú. Eh, de lo que había ocurrido en Haití, Sí, una revolución de esclavos, ¿verdad? Lo que llamaron la exactamente. revolución de los jacobinos negros, ¿verdad? Ujú. Ese miedo precisamente a Eso las fue, clases populares eso fue un... que pudiesen asumir el poder, es una de las razones por las cuales el Congreso de Panamá pide a Bolívar un plan para buscar la independencia de estas dos islas caribeñas con el propósito de que no se, eso no Ujú. se desbordara, ¿no? Eh,
como había ocurrido en Haití, ¿cierto? Exactamente. Y eso fue un ejemplo claro para difundir el miedo en la región, para no querer, digamos, repetir esos acontecimientos, ¿verdad? Y las élites criollas aprovecharon de ese discurso para poder evitar una posible revolución en esas regiones. Ok, claro. Yo recuerdo cuando hice un Claro. trabajo sobre la Carta de Jamaica, precisamente la experiencia de Bolívar en Haití, en Jamaica, ¿no? Ujú. Donde sus días transcurridos en esta isla fueron de profundo fracaso político, ¿no? Sí. Por la indiferencia de las autoridades británicas de la isla debido a para el momento, si bien Inglaterra y España siempre habían estado en conflicto y Ujú. sobre todo recientemente con el proceso de independencia de Estados Unidos, donde España había apoyado a los sectores independentistas de Estados Unidos. En Exactamente. este caso, cuando Bolívar estaba en Haití, estaba en Jamaica, perdón, Jamaica. no consiguió la ayuda de las autoridades británicas porque para ese momento casualmente Ujú. tenían una relación de amistad con el Reino de España Exactamente. por el tema de la Santa Alianza. Entonces, Ujú. es muy importante entender que después de ese fracaso que Bolívar vivió en Jamaica, viaja a Haití y allá el panorama que se le presentó fue distinto, ¿no? Ujú. Recordemos que estando en Jamaica, por ejemplo, sufrió un atentado contra su vida, el Libertador. Exactamente. Además de eso, y como la necesidad de escribir la llamada Carta de Jamaica Jamaica. y otras dos cartas que escribió la Royal Gazette, ¿no? Que era el periódico de la Ujú. isla, en el mismo tono que escribió la Carta de Jamaica, no cumplieron con sus objetivos, porque la Carta de Jamaica tenía como objetivo ser un documento político divulgativo que llegara tanto a las élites en el poder en Inglaterra como en Estados Unidos, ¿verdad? En favor de un modo de hacer como campaña política por la lucha por la independencia de América, cosa que no sucedió en Jamaica. No. Cuando Bolívar llega a Haití, efectivamente recibe un trato totalmente distinto, de receptividad, de entendimiento de lo que significaba la lucha por la independencia de las naciones suramericanas. Y es gracias a la relación personal, que también es importante establecer, sobre todo por la relación personal entre Bolívar y Petión, ¿verdad? Ujú. Que era el jefe fundador de la República de Haití, que se logró que el Libertador obtuviese ayuda militar y financiera, logística, ¿verdad? Para volver a llevar a cabo reiniciar la lucha por la independencia después de la Exactamente. caída de la Segunda República. Exactamente. Ahora, te voy a hacer otra preguntita aquí sobre este tema. Don Pedro Gual dio una batalla importante en el plano ético, porque las élites de estas regiones no querían soltar ese tema de la abolición de la esclavitud por el tema económico, ¿verdad? Por Exactamente. intereses de clase, Ujú. ¿verdad? Eh, pero en esa época, ¿qué tan avanzada estaba esta discusión en el Congreso respecto al resto del mundo, el tema de la esclavitud? ¿Y cómo se vinculaba esto con la idea de crear una extranjería privilegiada entre los ciudadanos de la región? Bueno, en ese momento era una idea revolucionaria en ese entonces, ya que rompía con todo el sistema que se tenía pensado en ese entonces, en ese entonces. Por ejemplo, en ese congreso proponía buscar unir a todos los países de Hispanoamérica y ser una sola soberanía, donde el mexicano, el peruano, el boliviano, entre otros, entre otras Nacionalidades. nacionalidades, puedan tener los mismos derechos civiles, jurídicos, y no se han visto Como como extranjeros. extranjeros en los mismos Estados Confederados, ¿verdad? Ok. Que ese es un punto importante. Y el otro punto, ¿verdad? Es que no se logra por la misma desconfianza
que había en la región, porque cada país tenía su propia, bueno, su propia problemática, sus propios intereses, porque no estaban enfocados en ver más allá en lo que es la parte internacional. Ok. Solamente se enfocaba en ser un Lo país, doméstico. exactamente, ser un país extractor pues, de la siembra y con su comercio, y hasta ahí. Ok. Pero Bolívar pensaba más allá de consolidar un estado, ser un bloque fuerte que también sea, que sea el contrapeso de las otras potencias extranjeras. Exactamente. Mira, Ujú. Alan, se firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, pero las sesiones se mudan después a México. Ya lo hemos hablado Exactamente. con los otros participantes, en Tacubaya, ¿no? ¿Por qué a nuestras repúblicas les costó tanto pasar de la firma del papel a la acción real? O sea, Ujú. lo que se aprobó en el Congreso, ¿por qué no se materializó? ¿Fueron eso que hablamos, el caudillismo o el miedo a perder el poder local lo que dinamitó el acuerdo? Sí, exactamente. Eso fue uno de los factores, o sea, internos de perder el poder local, ya que en ese momento la política se basaba más que todo en el poseer las tierras Ok, y muchas veces no era constitucionalizada, pues no se regían en eso. Y aparte que una de las cosas también proponía también el Congreso, es unir militarmente los países y también tener control en lo que son las tropas, poder intervenir arbitrariamente los problemas que puedan tener los países confederados. Lo cual era como un recelo que tenían ahí porque no querían que otras personas que sea de otra nacionalidad pueda interferir en los problemas internos. Y bueno, y sin contar con los sabotajes externos que también tuvo el Congreso también. como Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, vamos a un segundo corte, ¿verdad? Y vamos, eh, venimos en la última parte del programa con, para finalizar, cerrar con este tema del Congreso de Panamá, donde Alan nos ha puesto en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento en la región. Y seguiremos en el próximo segmento hablando, cerrando el tema del Congreso de Panamá, pero hablando también un poco sobre lo que se va a presentar con respecto a la conmemoración del Congreso. Volvemos con nuestros distinguidos usuarios en su programa Diálogo Bajo la Cúpula, ¿no? Alan, ya para concluir sobre el tema, bueno, no para concluir sobre el tema, para aterrizar más bien, ¿no? Ujú. Ha pasado 200 años. ¿Cuáles son los retos que se nos presentan a los latinoamericanos de cara a lo que sucedió hace 200 años en ese Congreso, donde se aprobaron una visión común en torno a la defensa regional, una visión común en contra de que no podía existir gobiernos sometidos y colonias, una visión común de una política, un modelo político compartido? Han pasado 200 años, ¿cuáles son los retos? Muy bien, esa es muy buena pregunta. Uno de los retos que tenemos ahorita. Tú como muchacho, Ujú. joven, estudiante de historia latinoamericano, ¿qué piensas tú? Bueno, principalmente hay que tener primero conciencia social, en dejar de ser individual con nosotros mismos, superar lo que es la xenofobia principalmente y ya pensar, mira, como países hermanos, donde podamos, mira, ser uno solo otra vez. ¿Ves? Ese es uno de los retos porque cada quien piensa por sí mismo y no piensa los beneficios, lo que podemos aspirar a hacer también. ¿Ves? Ese es uno de los puntos que debemos, mira, superar. Ok. Eh, Alan, la escuela
de historia del PNF en UNEARTE. Háblame un poco de ella. Tú como estudiante, cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo enfocan en la escuela los estudios históricos? Bueno, eso es muy interesante, ya que nosotros en Plan Nacional de Formación en Historia, nosotros enfocamos la historia insurgente, donde es un enfoque donde alejamos un poco, bueno, no un poco, alejamos totalmente lo que es la parte, como cuentan la historia, desde los héroes, de la parte de la élite, De las de las instituciones. instituciones, exactamente, y comenzamos a enfocar la historia de la base del pueblo, de la parte social, donde es un enfoque donde no todo el mundo lo tiene concientizado. O sea, ya tenemos que comenzar a romper esa forma de enseñar la historia. O sea, ustedes ven la historia de abajo para arriba. Exactamente, exactamente, porque es una forma, digamos, de ver otras perspectivas, ¿verdad? De los hechos históricos, de cómo se cuenta, o sea, por ejemplo, la historia del pueblo, la historia como de los negros haitianos, por ejemplo, cómo vivieron los soldados Ajá. en las batallas, ¿verdad? Cómo vivió el pueblo mismo, los pueblos las ciudades que comenzó, por ejemplo, visitó Bolívar, ¿verdad? Cómo recibieron a Bolívar. O sea, ya no es la historia desde la De, presidencia. no, No. no, esa no se sigue tomando en cuenta, pero no es el punto central. ¿Ves? Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Y que mucho, inclusive cuando uno ve historia, se pone a investigar podcast, historia documentales, se enfoca siempre desde la parte El poder. institucional del poder, exactamente. Y es muy escaso la información cuando quieras averiguar cómo pasó el pueblo en una nación durante la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Cómo, crees tú que pasa eso, Alan? ¿Por qué ¿Mm? crees tú Ujú. hay ese enfoque siempre desde arriba y no desde abajo? Ahora que estás estudiando Por, historia y estás viendo la historia de abajo para arriba. porque eso es, como antes se ha dicho, depende como de los mismos intereses que tú quieras enseñar la historia. Ok. Porque tenemos que romper ese dogma de que el conocimiento de la parte central cultural es lo europeo y en el norte. Ok. Y tenemos que empezar a escribir nuestra historia, a hablar nuestra historia desde nuestra América. Bueno, en estos días se hizo Ujú. algo de eso, la historia de colonial, ¿no? Háblame un poco de Exact- eso. exactamente. Y de la historia colonial. Y también se está para celebrar el bicentenario del Congreso de Panamá con el Congreso Internacional de Investigación. Esas son las También. actividades que vienen ahora, ¿no? Sí, exactamente. Y el profesor Pedro Calzadilla también lo mencionó ya lleva rato mencionándolo, donde vamos a celebrar ese congreso donde vienen a participar investigadores, personas internacionales, a dar su punto de vista, su reflexión histórica del congreso. En Y, estos de- no, y nosotros también, bueno, como estudiantes, también estamos haciendo nuestra jornada de investigación Ajá. donde cada uno expone su investigación, entre ellos historia regional y local, donde también es interesante, donde cada uno expone su punto de vista. Me estás hablando en el marco del Congreso de Panamá. Sí, Congreso de Panamá y de la parte de nosotros los estudiantes que nosotros comenzamos a dar nuestro enfoque en la parte de la investigación histórica. Ok. Mira, Alan, Ujú. una preguntita o una recomendación ya para cerrar nuestro programa. Eh, ¿Qué le recomiendas tú a la juventud que te está viendo en Venezuela, que son seguidores de nuestro programa, sobre la historia? ¿Qué le podrías hablar tú como Alan Piñango, próximo historiador? ¿Vale la pena estudiar historia? ¿Te ha abierto a ti una nueva forma de ver la vida? ¿Te arrepientes de haber estudiado historia? Háblanos un poco de eso. Pero principalmente no me arrepiento haber escogido la carrera de historia y más bien, mira, reafirmo que hay que estudiar la historia. ¿Por qué? Porque primero te ayuda a esclarecer muchas dudas y a entender que muchas problemáticas actuales son heredadas del pasado, ¿verdad? Y a la vez que nosotros podemos
utilizar eso para construir un futuro mejor también. ¿Ves? Bueno. Que es importante leer, investigar y reflexionar. Bueno, Alan, bueno, ha sido un placer para nosotros el día de hoy, el programa de Diálogo Bajo la Cúpula, haber tenido como invitado a Alan, que es un joven estudiante que se me acercó y me dijo que quería venir a hablar sobre el Congreso de Panamá, porque es un tema que a él le había sensibilizado mucho. Y bueno, es un placer para nosotros pues que Alan haya venido. Te agradezco, Alan, tu visita. Alan, Sí. antes de terminar, ¿y en qué anda Alan ahorita? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosas vienen para el futuro de Alan, ¿vale? Bueno, estoy ahorita también haciendo mi contenido histórico en mi canal de YouTube. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Pulso Histórico, lo pueden buscar. Ajá. Que también hago esa lucha, ¿verdad? Y ¿Lo de haces forma tú solo? insurgente. Lo hago solo y a veces recibo ayuda de compañeros también que me ayudan a orientar y a hacer ediciones de los videos. Bueno, no se pierdan Pulso Histórico. Y también, bueno, estoy también enfocado en terminar mi carrera y estoy también trabajando en mi tesis que trata del 27 de noviembre del año 92. Excelente. Y bueno, también haciendo los trabajos históricos de investigaciones que te quedan pendientes por hacer. Bueno, Alan, no me queda más que agradecerte. La radio se siente muy complacida con tu presencia. Bueno, nos vemos la semana que viene para cerrar este seriado de programas sobre el Congreso de Panamá. Se nos vienen una jornada importante, perdón, el próximo mes de conmemorativo sobre el Congreso, de actividades y con invitados especiales internacionales para hablar del tema. La semana que viene continuamos hablando, adentrándonos un poco más sobre el tema del Congreso de Panamá, y vamos a cerrar con esta canción que la dejo de sorpresa. No vayan a pensar que se me olvidó el nombre, es que se las dejo de sorpresa para cerrar. Entonces, bueno, agradeciendo primero que nada a la directiva de la Asamblea Nacional, con el señor diputado Jorge Rodríguez, con el primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, la primera vicepresidenta, la diputada Grecia Colmenares, la secretaria y el secretario de la Asamblea Nacional, nuestro director general José Perales, nuestro querido amigo en los controles Miguel, y con Alirna, nuestra muy querida productora. Les damos las gracias a todos nuestros usuarios por haber participado y estar escuchando, estar pendiente de nuestro programa Diálogo Bajo la Cúpula. Nos vemos la semana que viene. Chao.